cualquier gato a molestar. Listo, ya está grabando. Bueno, bueno, un momento. Vale, entonces hoy tenemos planeado revisar las bases de probabilidad y pues la idea sería también discutir algunos ejemplos de NNP. Aquí tengo un ejemplo, pero pues ahí podemos mirando qué otros ejemplos pueden ir saliendo de lo que hemos trabajado. Entonces, afortunadamente aquí casi todos sabemos, pues tenemos una buena base matemática, entonces esto lo podemos hacer un poquito más rápido, pero igual cualquier cosa, cualquier pregunta, pues me dicen. Igual si tienen alguna duda, algún comentario también, aquí podemos empezar pues, a discutir esto, cómo se podría ver en el mundo del procesamiento del lenguaje natural. Entonces, pues lo primero sería, pues qué se necesita para hablar sobre probabilidad. Pues uno usualmente necesita tres cosas. Un espacio donde están las muestras, que se suele denotar omega. Esta cosita F, que es una sigma álgebra, que es un conjunto que tiene subconjuntos de omega. Eso ya miramos cómo se ve ahorita en un ejemplo. Tiene que cumplir tres propiedades, que está el conjunto vacío, eh, que si está un elemento también está su complemento, que si yo tengo el vacío, pues entonces también tengo a todo omega aquí metido en este F. Y si hay una cantidad pues aquí sería enumerable en realidad, de subconjuntos aquí en F, también está su unión. Necesitamos estas dos cosas y también necesitamos una cosa que nos llama una medida de probabilidad, que es una función que me va desde F hacia los reales y me va a decir cuál es la probabilidad de tener cada una de las cosas que yo tengo aquí dentro de F. Esta medida de probabilidad de cumplir con tres cositas. La primera es que tiene que ser mayor o igual que cero para cualquier elemento aquí metido en la sigma álgebra. La medida de todo el conjunto, de todo omega, tiene que ser igual a uno, o sea, está normalizada en realidad. Podría ser cualquier otro número, pero pues no es igual a uno para interpretarlo como una probabilidad. Y finalmente, si tenemos aquí una lista sí, pues una lista de subconjuntos acá, indexados por un natural, o sea, contables, tal que son 10 juntos uno a uno. Entonces la probabilidad de la unión es la sumatoria de las probabilidades. Se nos dice que si tengo elementos que son 10 juntos, entonces sumar, y entonces como al ser 10 juntos, pues no depende uno del otro, entonces la probabilidad de la unión es igual que sumar las probabilidades de cada uno de ellos. Y acá entonces, pues, el ejemplo básico es el ejemplo usual que uno suele utilizar, que es pues tirar un dado, pues un dado tiene 6 caras, entonces el omega en ese caso sería pues el conjunto de los números del 1 al 6 correspondiente a cada cara, la cara que cae del lado. La sigma álgebra F puede ser bien esta cosa de acá que sería o no cae ninguna o caen todas o cae cualquiera de ellas, y ponemos que la probabilidad de que no caiga ninguna es igual a 0 y la probabilidad de que caiga alguna de ellas es igual a 1. O también podemos tomar como la sigma álgebra igual a esa forma en que se suele notar 2 elevado a la omega, es igual al conjunto de todos los subconjuntos. eh, la aplicación de P, te refieres a este P de acá, ¿no es cierto? Sí, en realidad pues tendría que ir a 0, 1. Entonces como es una probabilidad, entonces está normalizada. Entonces podríamos poner algo así más como P que vaya de F a 0, 1. Ya después, cuando hablemos sobre funciones de densidad de probabilidad, sí pueden ir a los reales, pero en este caso sí es al intervalo 0, 1. Entonces, aquí tomamos F como el conjunto de todos los subconjuntos. Entonces, por ejemplo, esto ¿cómo se vería? Sería un conjunto donde tenemos aquí, por ejemplo, el 1, tenemos también uy, el 1,2, así con todos los posibles subconjuntos que tengamos ahí en omega. Y la probabilidad de A sería la cantidad de elementos que hay en A. Entonces, por ejemplo, si queremos saber cuál es la probabilidad de 1,3,6. Bueno, es aquí me equivoqué, perdón. Esto sería dividido
6. Sí, claro. Dividido 6. Ese sería La cardinalidad de omega, ¿sí o qué? de... Sí, exactamente. La cardinalidad de omega. Ese sería pues 3 sextos. O sea, sería la probabilidad de que... ¿Cuál es la probabilidad de que lo que me salga sea 1, o sea 2, o sea 3? En este caso sería 3 sextos igual a 1 medio. Entonces, esas medidas de probabilidad suelen tener ciertas propiedades, como por ejemplo, de que si A está contenido en B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. O sea, esto me diría en este caso que está acá, que la probabilidad de 1,2, uy, perdón, menor o igual que la probabilidad de 1,2,3. De cierta forma, aquí tengo más información, aquí tengo más posibilidades en la de la derecha. Entonces, por eso la probabilidad de que pase B es mayor que la probabilidad de que pase A. En estas otras propiedades de acá, que la probabilidad de intersección B es igual, no es igual que el mismo entre la probabilidad de A y la probabilidad de B. Esta de acá es importante, que la probabilidad de omega menos A es igual a 1 menos la probabilidad de A. Y esta de acá, si yo tengo un subconjunto de elementos, tales que toda su unión me da el omega, entonces la sumatoria de las probabilidades de esto es igual a 1. Mm, bueno, y esta de acá que la probabilidad uno puede verlo solamente como un área si quiere entenderla. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos elementos, tengo aquí A y aquí tengo B, pongámosle aquí A y B. Entonces, esto de acá es A menos B. Esto de acá sería B menos A. Y esto de acá sería A intersección B. Entonces, calcular la probabilidad de un elemento de esto es como calcular el área que está metida en cada circulito. Entonces, yo aquí tengo lo que sería A, y yo aquí tengo lo que sería B. En este caso, mira, la probabilidad de A unión B sería la probabilidad de todas estas dos cositas. Y si yo quiero calcular el área, pues sería el área de A más el área de B menos el área que ellos comparten porque la conté dos veces al contar el área de A y el área de B. Por eso estamos quitando aquí esta partecita de acá. Entonces aquí podemos mirar pues un ejemplo, un problema que uno suele ver muchísimo en NLP, que es el de completar una frase. Pues, por ejemplo, si me dicen, completa la siguiente frase. Cats are the natural enemies of. Aquí que uno que pondría. Pues, pondría perros, dogs. La idea es que un computador aprenda a completar ese tipo de frases. Entonces, en este caso, no podría decir, listo, vamos a coger nuestro conjunto omega con el conjunto de todas las posibles palabras. Y vamos a crear este pegorrito que me va de omega a los reales, como la probabilidad de que la palabra que yo ponga acá sea esta. Entonces, en este caso, si yo quiero mirar la probabilidad de dogs, esta sería la probabilidad de que la palabra que llene el espacio sea dogs. Si yo aquí pongo, por ejemplo, eh, tú, entonces sería la probabilidad de que la palabra que llene el espacio sea tú, etcétera. Así es. Bueno, solo para ver si recuerdo bien algunas cositas. El conjunto partes puede ser el mismo espacio muestral, o sea, el conjunto de eventos sobre el cual definimos la probabilidad puede ser el mismo espacio muestral, ¿cierto? Uy, o sea, como espacio muestral, la verdad. Es decir, acá estás tomando la P gorrito del espacio muestral a los reales, no el espacio de eventos. Ah, bueno, Entonces, no, no, la o sea, duda es si... por eso falta acá definir el resto. O sea, como para definir bien las cosas. Ah, ya, o sea, esa P no es probabilidad hasta el momento. O sea, no, según la definición que di, esta no es la probabilidad que uno define para tener un espacio de probabilidad. Pero Listo. con esta vamos a crear la otra que es la que sí necesitamos. Bueno, de hecho la que necesitamos para completar nuestro task, nuestra tarea de completar la frase, pues sería esta de acá. Y esa es la que nos diga, y escogemos la palabra con mayor probabilidad y esa es la que ponemos acá.
Sin embargo, como para poner bien el ejemplo, la idea sería, si tenemos este P gorrito, que me va de omega a los R, ¿cómo construimos este P que me va de F a los R? Pues a R, en este caso. Entonces, F sería en este caso partes de omega, que serían todos los posibles subconjuntos de palabras. Por ejemplo, aquí, ¿qué podemos tener? Vamos a tener cosas de eh, one, if, para conjuntos de una sola palabra como running. No, bueno, digo mal, digo mal escrito. Y la idea es a este conjunto de subconjuntos de palabras, pues aquí sí definimos, esta sería una sigma álgebra y aquí sí podemos crear esta función de probabilidad que nos lleva a los reales. Entonces, esa sería en sí la función. ¿Y cómo la definimos? Pues la definimos como, si tomamos un conjunto acá, A, lo mandamos a P de A, que sería la sumatoria de este P moñito de A para todos los elementos que están metidos en A. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta de acá, llamémoslo una gorrito, entonces la probabilidad de A gorrito sería igual a la probabilidad de 1 acá, a la probabilidad de I. Y así podemos definir esta probabilidad que va a la sigma álgebra a los reales. Entonces uno que suele hacer cuando trabaja con modelos probabilísticos en NLP es que uno dice, bueno, a esta probabilidad P gorrito yo le quiero poner algunos parámetros, como las pasadas eh, palabras. Y entonces uno empieza a hablar de la probabilidad de, vamos a ver aquí más adelante, sería la probabilidad que queremos calcular en sí, es la probabilidad condicionada. Entonces queremos encontrar la palabra número n, sabemos que tenemos la palabra 1, 2, hasta n-1. Y esta cosa de acá la parametrizamos con alguna cosa que suelen ser eh, algún tipo de modelo probabilístico que bien puede ser una red neuronal más una capa softmax al final. Digo log softmax, algo que me dé una probabilidad. Y cosas de este estilo. Y esta es la idea de utilizar modelos probabilísticos. O podemos utilizar cualquier cosa, incluso también calcular probabilidades de forma manual utilizando histogramas. Y bien, aquí, probabilidad condicional. Esto es importante acá porque, por ejemplo, como les acabo de contar, uno suele utilizar la probabilidad condicional para, por ejemplo, encontrar la probabilidad de que la siguiente palabra sea tal, dada que las anteriores son unas. Podemos, por ejemplo, aquí poner el ejemplo, valga la redundancia. Si queremos encontrar la probabilidad de que mi palabra, dado que yo conozco las anteriores, eh, entonces aquí puedo poner aquí la probabilidad de que tenga A dado B será la probabilidad de que se define de esta forma con la probabilidad de A intersección B y la probabilidad de B. Entonces en este caso, voy a poner esto acá para poder escribir un poquito. Porque no lo cogí todo, ¿no? En este caso podemos tener que la probabilidad que A, podemos verlo como tener todas las palabras W1, W2 hasta W sub n. Y B es que tengamos las palabras W1, W2 hasta Wn-1. Entonces nosotros podemos hacer un modelo sencillo donde lo que hacemos es mirar, iterar sobre nuestro texto, sobre nuestro corpus, que sería un montón de textos, así, uno tras otro. Y mirar en nuestro corpus cuando aparecen estas palabras seguidas y cuando aparecen estas palabras seguidas, contar y hacer este cálculo y así podemos saber la probabilidad de que tengamos la palabra NWN, dada que tenemos los anteriores. Y aquí me equivoqué, este es N-1.
esa podría ser como el abordaje más sencillo. Mm, Entonces, ¿qué es lo que me dice ese tipo de cosas? Que... ah, aquí es. Esto me dice cuál es la probabilidad de que yo tenga A o B. O sea, si yo sé qué pasó, cuál es la probabilidad de que yo tenga A. Y entonces, si la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A, significa que observar B no me importa a mí si yo quiero saber algo sobre A. Es decir, supongamos que la probabilidad de tener... aquí inventémonos algo, por ejemplo. La probabilidad de tener... eh, digámosle USA. Después de tener if y tener down. Es igual a la probabilidad de tener USA. Significa que en este caso a mí no me importa el... si yo sé que las palabras anteriores en estas dos no me dan ninguna información acerca de cuál es la probabilidad de que la siguiente palabra sea USA. No gano ninguna información sabiendo que las anteriores son estas dos. Entonces este tipo de cosas nos ayuda a encontrar relaciones entre palabras en los corpus. Este de acá. Bueno, aquí algo importante que no se utiliza, por ejemplo, son las variables aleatorias cuando habla sobre probabilidad. Entonces, las variables aleatorias, ¿qué son? Son cosas, bueno, son funciones en este caso, perdón. Son funciones que me dan de mi espacio muestral a los reales. Y en este caso, por ejemplo, podríamos tener omega, que me va de... me toma una omega minúscula y me lo manda a x de omega, que lo podemos denotar así como una x minúscula. Y pues pueden haber varios, pueden ser o discretas o continuas. O sea, si el conjunto de valores que puede tomar este x mayúscula es discreto, pues entonces decimos que la variable es discreta, y si es continua, pues decimos que es continua. Si es discreto, pues entonces hay una cantidad de valores. Este rango de x tiene una cantidad finita. O no, incluso puede ser pues finita, incluso enumerable, pero digamos que finita por este caso. Entonces uno puede hablar de la probabilidad de que x sea igual a k, como la probabilidad de que el conjunto de los omega, o sea, la probabilidad de que x sea igual a k será la probabilidad de que del, del conjunto de omegas tal que x de omega sea igual a k. Porque si se acuerdan, yo definía probabilidad era sobre algo que estaba sobre omega, no sobre r. Es cualquier cosa que yo quiera medir acá en r, en los reales, cualquier cosa que yo quiera saber aquí en los reales, de cualquier cosa que yo medí, tengo que de cierta forma devolverme a omega para poder mirar aquí qué hay, aquí qué pasó. Por eso yo quiero mirar cuando esta función toma este valor k, pues lo que tengo que hacer es devolverme a omega. Esto está, podemos ponerlo así, esto está contenido en omega, este conjunto de acá. Y en omega, en omega es donde nosotros podemos mirar las cosas. Y de forma similar, por ejemplo, eh, que el rango de x sea continuo, pues entonces uno puede mirar, por ejemplo, la probabilidad de que x se encuentre en algún intervalo. Yo creo que esa parte es clave, Juan, y en últimas para interpretar los resultados de cualquier cosa. Uno pregunta las probabilidades de eventos, de cosas que ocurren en el mundo real, digámoslo así. Uno no pregunta probabilidades de números, ¿cierto? Por eso yo no me puedo preguntar la probabilidad de X como variable aleatoria porque eso no tiene sentido. Uno pregunta la probabilidad de los omegas, de los eventos que ocurrieron realmente. ¿Qué tan probable es que el dado caiga de una forma? No que la variable aleatoria sea o tome tal número. Sí, exacto. O sea, aquí podemos, por ejemplo, venga a ver aquí que... De pronto aquí podemos hablar algo sobre part of speech tagging. Por ejemplo, si tenemos... Aquí voy a poner una copia de esta cosa. Esto va a parecer un ejemplo bobo, pero bueno, nos va a permitir ver eso que dice Juan Guillermo en ese caso. Listo, entonces supongamos que queremos hacer este problema que es part of speech tagging, que es post.
escribe, que en este caso significa saber cuál, una palabra a qué tipo de... Uy, aquí me tendría que ayudar Vladimir porque no me acuerdo bien de esto es como qué tipo de palabra es, si es un verbo, un sustantivo, un adjetivo, etcétera. Las categorías gramaticales Sí. ¿en cuál categoría la palabra cae? Se me olvidó escribir en inglés, entonces perdón en inglés. No me acuerdo cómo escribe speech. Pues tiene doble P, Doble E. doble ellos. Imagínese, creo que alguien se escribe así. Entonces supongamos que tenemos una oración que tiene las palabras W1, W2, W3, hasta, bueno, W4. Y queremos saber, y tenemos una cantidad ¿cómo es que se dice, Juan Guillermo? Perdón. Categorías gramaticales. Listo, categorías gramaticales. Entonces, llamarla así. Eh, categorías gramaticales. Y sería aquí un conjunto, y entonces en este conjunto podemos poner verbo, eh, adjetivo, Ujú. etcétera. ¿No es cierto? Entonces, supongamos que vamos a hacer una codificación de cada una de estas cosas, y entonces vamos a decir que verbo, ahora vamos a codificarlo como 0. Adjetivo, vamos a codificarlo como 1. Y etcétera, cosas y con las demás. Y supongamos que la cantidad de categorías gramaticales que tenemos ahorita en nuestra expresión sean 8. ¿No es cierto? Y entonces ahora vamos a mandar a la palabra 1, vamos a crear una función x que me lleve eh, me lleve de omega a los reales, y que a omega me lo mande a, en este caso, veámoslo aquí. Entonces aquí lo que me está diciendo es la palabra omega, qué categoría gramatical tiene. Ah, no me pase la oración. Vea, casi le pego. Hay tomado la wiki. Mencionan que hay 9 para español. Ah, listo, perfecto. Estaba probabilísticamente correcto. Bien. Entonces nosotros podemos saber cuál es la probabilidad de que, eh, bueno, y esta probabilidad la calculamos también, por ejemplo, mirando cuáles son las partes del discurso, bueno, categorías gramaticales que rodean a la palabra. Entonces vamos a crear una función probabilidad, que en este caso vamos a llamar la probabilidad gorrito, que me lleva de omega a en este caso sería, un momento, aquí estamos. Aquí la idea sería mirar, por ejemplo, si yo digo cuál es la palabra, si yo digo que chi de omega sea igual a 0, quiero mirar cuál es la probabilidad de que chi sea igual a 0. Entonces en ese caso lo que hicimos fue codificar como estas cosas de acá en números, y entonces ahora nosotros queremos mirar cuál es la probabilidad de que chi sea igual a 0. Y entonces en este caso, en un ejemplo más sencillo, por ejemplo, podemos hacer algo del estilo de que a cada palabra, algo que cada palabra me la envíe a su categoría gramatical, y entonces esta probabilidad acá me daría me daría una cuenta de cuál es la cantidad de verbos que hay en todo mi diccionario. Esto de acá me daría una cuenta de cuál es la cantidad de adjetivos que hay en todo mi diccionario, etcétera. Porque entonces aquí omega lo tomamos el conjunto de todas las palabras.
Es como, por ejemplo, si yo codifico de esta forma, eh, y estamos suponiendo que todas las palabras son igual de probables, entonces, si yo codifico de esta forma ¿cómo se llama esto? Si yo codifico de esta forma, esta función shi que me manda una palabra a su categoría gramatical, entonces cuando yo quiero mirar la probabilidad de que chi sea igual a cero o uno o 2 etcétera, aquí, por ejemplo, aquí estaría mirando, estaría haciendo de cierta forma como una estadística de, eh, vamos aquí, cuántas palabras son verbos en el diccionario que tengo. Entonces, si yo quisiera hacer un algoritmo que me hiciera part of speech tagging, o sea, que yo le doy un conjunto le doy una palabra y me diga cuál es su parte, qué tipo de categoría gramatical le pertenece, pues el algoritmo más sencillo sería algo que genere un número aleatorio y con base en ese número aleatorio me escoja alguna de esas características y se la asigne. O sea, no tiene información acerca de nada, lo hace de forma simplemente estadística, haciendo pues cuenta sobre sobre el diccionario en el cual él vive. Ese sería como el algoritmo más sencillo de todos, que no tiene en cuenta la historia ni nada. Y pues con esto, digamos, si uno empieza a tener, si nosotros queremos empezar a tener en cuenta la historia, o sea, cuáles son las palabras que rodean a la palabra que a mí me importa, entonces podemos empezar a crear algoritmos más complicados que me permitan encontrar cuál es la categoría gramatical de esta palabra que está aquí en la mitad. Una duda, pero así como lo presentas, más allá de para los efectos ejemplificativos, ¿se hace? Lo digo porque en español no hay una univocidad entre palabra y categoría gramatical. Cualquier adjetivo con un determinante delante es un sustantivo. Entonces, cualquiera o casi cualquiera, para no meter la pata. Entonces, eso es un modelo teórico, piensa, ¿no? O se hace eso. Pues en español no sé. En inglés yo he visto que lo hacen pero más que todo como en los cursos. Pero por ejemplo, lo que tú dices, uno podría tener en cuenta en el modelo si se pone en cuenta la historia. Digamos, yo Sí, tengo... claro, por eso digo, si tienes en cuenta la historia, sí, porque si prevés que haya un determinante antes del adjetivo, el adjetivo ya no es adjetivo, sino sustantivo. Pero en el vacío, cualquier adjetivo puede fungir como sustantivo en una frase, ¿no? Sí, pues en español no lo he visto. Yo lo vi más que todo en inglés en realidad. Y ese era el ejemplo que ellos ponían más Pero, básico. pero sí lo hay, sí lo hay. De hecho, por Ah, ejemplo, paquetes como Spacey, precisamente ese no, como no es un problema en donde haya una regla heurística que te diga esta palabra pertenece a esta categoría porque no hay tal regla, no existe tal regla. Sí hay modelos que predicen el post de una palabra eh, utilizando el contexto de la palabra. Claro. Y de hecho, por ejemplo, en Spacey, que es una de las librerías de procesamiento de lenguaje natural más grandes que hay, si no estoy mal, incluso el español tiene, creo que de las mejores métricas de calidad de post-tagging. Porque en inglés tampoco es así. En inglés también está el mismo problema. Y supongo que en todos los idiomas. sí, sí. Listo. Entonces, pues esto sería como tratando de mirar qué significaría el calcular la probabilidad de una variable aleatoria en este caso. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una distribución de probabilidad que sea continua. Eso uno suele trabajar con una cosa que se llama la distribución cumulativa la función cumulativa de distribución, que lo que me hace es me toma un, me va de los reales a 0,1 y lo que me dice es cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor o igual que x. Es decir, si este caso sea menor que x. En el caso anterior, por ejemplo, que era el caso del post, entonces la probabilidad de que
X sea menor o igual que 9, que será igual a 1. La probabilidad de que X sea menor o igual que 8, que sería la octava categoría gramatical, pues sería U menos la probabilidad de que X sea igual a 8. Y así, etcétera, etcétera. Y entonces en ese caso donde es discreta, pues entonces esta cosa se ve es como una escalerita. Cuando es continua se ve de esta forma. Bueno, puede tomar valores continuos, pero cuando es discreta, entonces esto se ve de cierta forma como una escalera, algo de ese estilo. Es bien interesante ver cómo ese problema de etiquetación de categorías gramaticales fue el que detona, digamos, como el uso de estos métodos estadísticos para procesar texto. Un primer ejemplo en el 85 que muestran donde esta aproximación no es solo un resultado casual, esporádico, sino que va a ser toda una metodología de aproximarse al lenguaje. Fue precisamente tratando de etiquetar correctamente estas categorías en el inglés. Uy, listo, chévere. Entonces, pues esta función cumulativa lo que me dice es la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual que cierto valor, tiene ciertas propiedades. Cuando este valor tiene a menos infinito, pues entonces esto se vuelve igual a 0, significa que no estoy tomando ningún valor. Cuando tiene infinito, pues se vuelve igual a 1 porque estoy tomando todos los posibles valores que podría tomar. Si x es menor que y, entonces la función cumulativa lo da en x es menor o igual que la función cumulativa lo da en y, porque pues en esta forma, cuando y es mayor que x, en y estoy mirando más posibilidades. Y se encuentra entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos valores aleatorios que sean discretas, vamos a hablar sobre la función de probabilidad de masa, de probabilidad de masa. Y en este caso, si es discreta, entonces nosotros hablamos es la probabilidad de que x la aleatoria tome cierto valor. Se suele utilizar esta notación, valores de x, para el conjunto de todos los posibles valores que puede tomar x. Y pues eso que vimos aquí antes. Bueno, sí, estas cuatro propiedades se traducen a cosas de este estilo. La probabilidad de que x tome cierto valor, cada elemento no igual, se encuentra entre 0 y 1, que la probabilidad sumada sobre todos los valores no es igual a 1, o sea, estoy mirando todos los posibles valores que puede tomar. Y si yo tomo x que pertenece a un conjunto A y sumo las probabilidades acá, eso me da la probabilidad de que x pertenezca a A. Entonces, aquí por ejemplo, un ejemplo que ponen ahí las notas es: ¿qué pasa si yo tomo omega como el conjunto de todos los, en esta notación les la explico, de los resultados de lanzar 10 veces una moneda? Entonces uno dice 0 es igual a heads y 1 es igual a tails. En ese caso sería cara y sello. Y entonces podemos definir esta variable aleatoria x de omega como la cantidad de, que de heads, en este caso digamos caras, que salen en mi lanzamiento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este lanzamiento, tengo algo más pequeño para que la cosa sea, pongamos que sean 5. Me demoro aquí todo el día escribiendo. Entonces, digamos que sean 5 lanzamientos. Listo. Entonces tomamos aquí un A que es igual a esto: 0, 0, 0, 1, 1. Entonces, aquí de A sería igual a, en este caso, heads es igual a 0 a 3. Entonces ahora lo que nosotros queremos saber es cuál es la probabilidad de que chi de A sea igual a, bueno, que chi sea igual a, supongamos, 3. Entonces en este caso lo que nosotros tenemos que hacer es sumar, en este caso, sobre todos los elementos de A, digamos, todos los elementos de omega,
tal que chi de omega eh, sea igual a 3 y dividir sobre, en este caso, la cardinalidad de omega. ¿No es cierto? Si estamos suponiendo que que la moneda es una moneda completamente justa y entonces que obtener heads y tails, la probabilidad de obtener cero es igual a un medio, la probabilidad de obtener uno también es igual a un medio y que cada lanzamiento es la probabilidad, digamos, de obtener 0 dado 0 es igual a la probabilidad de obtener 0, la probabilidad de obtener 0 dado 1 igual a 0, o sea que cada lanzamiento es independiente del anterior. Eso es importante, entonces uno puede ponerse a hacer ese tipo de cálculos y entonces podríamos encontrar la probabilidad de que x es igual a 3 haciendo este cálculo de acá. Esto ya vamos a verlo con un poco más de detalle cuando hablemos sobre, por ejemplo, cuando uno obtiene muestras en, en conjuntos para entrenar modelos. Y, bien, y finalmente cuando uno tiene una función de probabilidad que sea continua en este caso, pues entonces si decimos, bueno, que esa función f que llamamos cumulativa es diferenciable, entonces tenemos este f minúscula que nos daría que nos daría en este caso nos daría una idea acerca de una densidad de probabilidad. Entonces, según el teorema del fundamental del cálculo, cuando delta x es muy chiquitico, es muy parecido a cero, entonces la probabilidad entre que x se encuentre entre x y x más delta x se puede aproximar en primer orden por esta expresión de acá. Entonces algo importante es ver que la probabilidad de que x sea igual a, bueno, que la probabilidad aleatoria de x sea igual a x minúscula no es igual, o sea, esta función de distribución no me dice cuál es la probabilidad de que x, la probabilidad aleatoria, sea igual a x minúscula. Son cosas diferentes. Lo que me daría, lo que me podría dar una sensación de esto sería este límite, sería tomar este límite cuando delta x tiende igual a 0. Pero pues no estamos suponiendo que es continuo y diferencial en todo lado, entonces esto sería igual a 0. Entonces no podemos medir en sí que una probabilidad que me da aleatoria tome un solo punto, solo valor, sino que tome un valor en cierto rango. Entonces tiene estas propiedades de que es mayor o igual que 0, su integral entre menos infinito e infinito es igual a 1, y si integro sobre un subconjunto A, entonces esa probabilidad me daría la probabilidad de que x pertenezca a A. Por ejemplo, aquí tenemos, voy a ponerle aquí nombres, aquí tenemos un f de x, y aquí tenemos f de x. Tenemos la función acumulativa, aquí tenemos la distribución, la función de densidad. Entonces la función cumulativa me da entre 0 y 1, y aquí la función densidad me daría cuenta de qué tan rápido está cambiando esta función de cumulativa, que en este caso sería sería el valor que toma, sería la pendiente. Y la integral entre este primer valor, en este caso sería entre 1 y 4, me daría el valor de esta función acá. Este es el teorema fundamental del cálculo. Entonces algo importante que nos importa, bueno, algo que nos importa bastante es, por ejemplo, poder calcular algo que se llama expectation, sería valor estimado, o valor esperado, perdón. Entonces, ¿esto qué nos dice? Eso nos dice es dónde está concentrada una variable aleatoria y dónde está concentrada también esta función evaluada en la variable aleatoria. Es decir, supongamos que tenemos un conjunto discreto de valores x, entonces la esperanza de g de x, donde g es una función que una de los reales a los reales, es esta sumatoria de acá. Si estamos en el caso continuo, pues esta sumatoria se convierte en una integral. Entonces, un caso importante es, por ejemplo, cuando tenemos x, g de x igual a x, que esto me da el promedio de la variable aleatoria. Bueno, en este caso, como calcula el valor esperado, pues es una integral, una sumatoria, entonces es lineal.
Estas son las propiedades básicas de esa, de esa operación. Por ejemplo, si tenemos una variable aleatoria que tiene esta versión de este estilo, entonces el promedio suele encontrarse acá, que es donde está más concentrada, o supongamos que tenemos algo de este estilo. O sea, dos bolitas. Usualmente el promedio me da una idea de cuál sería el valor esperado. Entonces, el promedio pues me puede decir dónde está concentrada, si tiene solamente, si se concentra solamente en un punto, o puede decirme también cuál es el valor que yo esperaría si hago si hago varias muestras aleatorias e independientes de esa variable aleatoria. Otra cosa importante es la varianza. La varianza me dice es qué tan concentrada está la variable aleatoria alrededor de su promedio. Y pues, se define según esta fórmula, que sería la esperanza de x menos x al cuadrado. Este cuadrado es importante porque lo que queremos mirar es distancias absolutas, no distancias relativas. No queremos que aquí caiga en cuenta el signo y entonces quedemos con que la variable está distribuida a izquierda a derecha igual respecto al promedio, y esto se me vaya a cero. Uno no puede hacer como álgebra para llegar a estas identidades. Importante acá es quizás esto, que la varianza escala de forma cuadrática cuando la esperanza, bueno, el valor esperado escala de forma lineal. Bueno, aquí por ejemplo un ejemplo para mirar cómo se calculan las cosas. Si tomamos f de x igual a la variable que toma el valor 1 entre 0 y 1 y 0 en otro caso, en este caso este se podría ver de esta forma, sería, vamos a dibujar f de x como tenemos 0, tenemos 1 y toma el valor 0, toma el valor 1 y quiero tomar el valor 0. Y pues esta área de acá suma igual a 1. Entonces, aquí en este caso, pues el valor esperado sería un medio, estaría aquí en la mitad. Y la varianza sería igual a un doceavo, que me estaría diciendo, bueno, esta es una medida de qué tan separadas está separada esta distribución de probabilidad respecto a mi promedio. Un medio que tenemos acá. Bueno, acá hay una discusión que, que yo aún también la hago propia internamente con respecto a la varianza y su interpretación y uso. Sí. Usualmente en problemas de Machine Learning, la varianza es una cantidad asociada al modelo, nunca a las observaciones reales, a los datos, nunca a los datos, sino a las predicciones del modelo. Ya veo. Sí, ¿Ah? es una varianza diferente. Ahí uno habla sobre bias and variance, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Sin embargo, se usa la misma palabra y creo que ahí hay sutilezas de interpretación que son importantes discutir. Allá la varianza está asociada al modelo y es comparar la predicción respecto al valor esperado, ¿no? A la tendencia, digámoslo así. Y se interpreta de que la varianza está asociada a la sensibilidad del modelo, qué tanto el modelo fluctúa al yo moverme alrededor de pequeños valores, sobre un valor específico, que sería ahí el promedio. Si el modelo fluctúa mucho, se dice que el modelo es sobreajustado. Entonces hay toda una interpretación asociado al modelo de esta misma cantidad. Pero si tomamos datos experimentales, datos con un instrumento, la varianza no tiene nada que ver con esa interpretación, sino está más asociado con la dispersión de los datos y no con ningún modelo. Ahí no hay modelo todavía de nada. Entonces yo creo que
yo todavía tengo ciertas dudas, a veces, en qué contexto uno usa una interpretación o la otra. Sí, Pero ahí ¿cómo se dice? Eso que tú estás diciendo sobre el modelo, cuando solo hay datos, el modelo ahí realmente es el promedio, ¿no? sí, exacto. O sea, tú tienes ahí, tienes un modelo y tú dices que tu predicción siempre es el promedio y la varianza ahí pues coincide con la varianza eh, con la varianza de una variable aleatoria, así como lo menciona Juan, ¿no? O sea, Entonces, yo diría que sí, que el modelo que estamos utilizando es el predictor nuestro, es el promedio de los datos. Sería una constante, sería lineal y sería en realidad una constante. por eso, pero el X sería ahí la predicción del nuevo dato que llega. ¿Cuál es? Bueno, aquí es que hay mucho. El, el, el X, la variable aleatoria X, A ver, sería el nuevo dato que llega, yo le hago al nuevo dato que llega más bien es que este X acá sí, pero esto puede ser una función de otro, del dato real, o sea, este X acá esconde, ese X puede ser un f de un X minúscula donde el X minúscula es el dato que yo capturo y f de X es la predicción, que sería esta variable aleatoria grandota. La predicción exacto. es el nuevo dato y el valor esperado sería el modelo. Y comparo es la predicción respecto al modelo con los datos de entrenamiento. Digamos que el valor esperado X sería la tendencia con los datos de... Es que ahí es donde yo tengo entendido que ese objeto, varianza de X, está asociado solo al modelo. X es el nuevo dato, o más bien la predicción sobre el nuevo dato que entra. Y E Ajá. de X, el valor esperado de X, es el valor esperado de, pues sí, de como de todas Es las... tu predicción, es la predicción como tal, el valor esperado de X. Pero ¿y entonces el X qué es? No sé. En este caso, X sería. Porque yo te he entendido que el Ah, X es el dato que entra y yo quiero es calcular cuánto el modelo me está prediciendo o no, cuánto error me está generando el modelo o no en la predicción que hace. no, este X es la variable aleatoria. O sea, podemos, por ejemplo, dar un ejemplo que podría ser en este caso. Supongamos que queremos mirar es la altura de las personas, ¿no? Tenemos un montón de personas ahí. Y queremos mirar su altura. Personas acá, etcétera. Vamos a crear este X de H. Me lleva, me tomo una persona, eh, llamémoslo aquí, P, y me lo envía a su altura. X de H de P, que sería Kate, la altura. Entonces supongamos que ese F de X en este caso sería una cosa de ese estilo. La persona más pequeñita que mida 1 metro y después sube y baja. Y aquí vamos a saltar que mida 2,50. Ujú. Entonces la variable solamente nos hace ese mapeo desde acá, desde el conjunto muestral hacia, hacia los reales. Ujú. Pero en este caso, nosotros vamos a crear un modelo, llamémoslo M de P, y a cada persona me le va a enviar al promedio, llamémoslo la esperanza de X. Es decir, cuando yo defino este modelo MP, cuando me preguntan cuál es la altura de una persona, yo siempre digo el promedio, yo siempre digo esto. En ese caso, la varianza de este modelo que yo definí acá debería ser igual a la varianza de mi variable aleatoria. Si yo defino ya otro modelo un poco más complicado, pues que tenga en cuenta, no sé, la edad, de dónde proviene la persona, etcétera, seguramente va a poder, la varianza va a ser menor, va a ser menor porque voy a ajustar mejor los datos. Si quieres ahorita más tarde podemos mirar un poco eso. Nosotros tenemos una presentación sobre variance and variance en ML del semestre pasado, podemos mirarlo ahorita más tarde o en otra sesión.
Listo, listo. O pues también está grabado, ¿no? Por si, Ah, sí, claro, ahí haciendo propaganda. Para que sí. lo compartan en las redes sociales. Sí, bueno, la sesión de ayer está en una rama del GitLab, por si acaso. Ahorita que acabemos esta primera sesión de introducción, la idea es que quede en la rama principal y que se vea en el README del repositorio. Sí. Entonces, por ejemplo, uno también suele trabajar con dos variables aleatorias, con dos. Bueno, vamos a trabajar con dos y ahí finalizamos a más. Trabajar con dos para, mira, como para poner el ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos dos variables aleatorias y supongamos que pueden estar sobre espacios mensuales diferentes. Y puede que los eventos de una puedan influir en la ocurrencia de los eventos de la otra. O sea, un evento acá puede estar influido por un evento acá en omega prima. Entonces, cuando yo hablo de dos variables aleatorias, lo que me importa a mí es saber eh, eh, cuál sería la probabilidad de que ocurra un evento acá y un evento acá de forma simultánea. Cuando yo hago un experimento, bueno, yo le llamo un experimento aleatorio en los dos. Entonces uno define un nuevo espacio de probabilidad omega cruz omega prima, una nueva sigma álgebra y una nueva función de probabilidad. Esta nueva función de probabilidad P primita va de f' a los reales. La variable aleatoria XY va de omega a omega prima, o sea, va de omega cruz omega prima a los reales por los reales. Aquí tengo una medición acá y una medición acá. Y entonces en este caso nos suele hablar sobre funciones de cumulativas juntas, joint cumulative distribution, no sé cómo traducirlo. En este caso, a mí lo que me importa es, ya que la probabilidad de que la pareja X y Y sea menor o igual que X sea menor o igual que X minúscula y que Y sea menor que Y minúscula. O sea, cuando trabajamos en 1D, vamos a ponerlo aquí, 1D, a mí me importaban cosas de ese estilo, de que, de que los valores que tomo mi variable aleatoria se encuentran de aquí para atrás. Digamos que este sea X, se encuentran de aquí para allá. Cuando trabajamos en 2D y así en RD, cuando trabajamos bueno, en 10 dimensiones, a mí lo que me importa es que los valores de mi variable aleatoria se encuentren en una cajita en realidad infinita, pero bueno. Y aquí tenemos X minúscula, aquí tenemos Y minúscula, y la idea es que se encuentren de aquí para abajo, de aquí para allá. Sería todo esto. Entonces esta sería la función de distribución cumulativa. De pronto al que le interese harto la parte de matemáticas, digamos, uno suele pedir que sean sigma álgebras, bueno, estas álgebras de acá, este F' sean sigma álgebras. Entonces cuando toma la sigma álgebra de R cruz R, la sigma álgebra de Borel de R cruz R me queda igual a la sigma álgebra de Borel de R cruz la sigma álgebra de Borel de R. Ahí como, si a alguien le interesa, es interesante eso. Aquí también, la idea es que uno pueda recuperar con esta distribución conjunta la distribución sobre cada variable. O sea, si yo tomo el límite cuando y tiene infinito de f de x, y, me da la distribución sobre x. Es decir, en este caso, que lo que yo quiero hacer es que yo pase una cosa de este estilo. Si yo tomo, tenemos aquí x y y, entonces yo empiezo a tomar cada vez cajas más grandes en y, así significativamente más grandes. Y el límite cuando empiezo a tomar cajas más grandes, y quiero mirar la probabilidad de que x, y quedan y1, yn, etc. La probabilidad de que mi variable conjunta caiga en estas cajas grandes me da igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que x minúscula. Así también para y, también se cumplen las otras propiedades de que se encuentra entre 0 y 1. Y también cuando pues tomo cajas que tienden a menos infinito o a infinito, pues tiende a 1 o a 0.
Entonces si estas dos son discretas, perdón, acá son un poquito. Si esas dos son discretas, entonces uno tiene que solamente sumar sobre los posibles valores que toman x y y. Para encontrar la distribución marginal, pues solo tiene que sumar sobre los valores de y. Y bueno, y si esta f mayúscula es diferenciable tanto en x como en y, pues uno puede definir esta función de densidad de probabilidad que cumpla las mismas propiedades que vemos en 1D, pero en este caso en 2D, pasando a integrales sobre dos dimensiones. Eh, sí, exactamente, integrales sobre dos dimensiones, y ahí tenemos que integrar sobre una dimensión, en este caso y, para encontrar la distribución de probabilidad, una función de masa de probabilidad para x. Aquí, por ejemplo, podemos tener, bueno, aquí tenemos distribuciones continuas, digo, probabilidad condicional. ¿Cómo se vería la probabilidad condicional si tenemos una distribución discreta, una distribución continua? Siempre dividimos la probabilidad, en este caso de x y y, x como y, sobre la probabilidad de que x sea igual a x. Y si queremos mirar densidades, pues dividimos las densidades. Esto es importante, esta es la regla de Bayes que nos permite hacer ciertos cálculos. Entonces, supongamos que queremos encontrar la probabilidad de y dado x, teniendo en cuenta la aleatoría y dado x. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si se dan cuenta, aquí reemplazamos este p de x, y, lo reemplazamos por esta de acá, que son equivalentes, y sumamos sobre todos los posibles valores de y. Aquí en este caso podemos sumar sobre todos los posibles valores de y prima, pero en este caso la sumatoria sobre una integral. Y algo importante acá es, por ejemplo, cuando uno hace inferencia estadística, si uno pudiese conocer este valor de aquí abajito, pues entonces va ganado, porque usualmente uno crea modelos para estimar este valor de aquí arriba. O sea, el modelo que yo creo lo entreno para poder estimar el valor de aquí arriba, y eso lo puedo estimar, supongamos que haciendo algún tipo de, bueno, en realidad calculando, digo haciendo estadística, pero yo creo que es una mala forma de decirlo, es calculando frecuencias. Y ese valor de aquí abajo es un valor complicado de calcular, porque implica bien una sumatoria sobre todos los posibles valores de y o una integral. Y usualmente hacer esa integral acá, esta función, digamos, esta función que solemos utilizar acá para parametrizar la probabilidad, suele ser una función muy complicada. Entonces hacer esa integral se vuelve algo complicado, y si, digamos, ahora queremos hacer integral sobre varias dimensiones, es lo que en inglés se llama intractable, o sea, no podemos hacer el seguimiento de eso. Y aquí es donde empiezo a utilizar cosas del estilo de Markov Chain Monte Carlo, cadenas de Markov de estilo Monte Carlo, etcétera, para poder estimar este peso de aquí abajo utilizando algún tipo de muestreo. Y bueno, y aquí la independencia se ve igual que con las probabilidades, de que la función cumulativa bien puede dividirse tanto en la multiplicación de una por la multiplicación de la otra, o tanto las probabilidades como las funciones de distribución se dividen como multiplicaciones. Entonces, esto se suele utilizar, por ejemplo, cuando utiliza la regla de Bayes, cuando tener x y y no es lo mismo que tener x y tener y de forma independiente. O sea, por ejemplo, no me importa el orden que tomen las palabras. En este caso, tener una palabra y la otra me da lo mismo sin importar el orden. Entonces se vuelven independientes. Bueno, el valor esperado toma la misma forma, pero entonces ahora sumatorias en dos dimensiones o integrales. Y algo importante acá es esto de covariance, que es una medida que uno suele utilizar cuando hace pues, cálculos en Machine Learning, para mirar si dos variables están, en este caso sería correlacionadas. La covarianza de x y y se define como esta: la esperanza de x menos c de x por la esperanza de y menos c de y, que se escribe de esta forma: esperanza de x por y, la esperanza de x por la esperanza de y.
Entonces aquí algo importante que notar para el futuro. Si, si no están correlacionadas, no significa que sean independientes. Por ejemplo, uno puede tener estas dos variables aleatorias. Puedo tener, no sé, supongamos que tengo una variable aleatoria cuya función de densidad es igual a la que vimos ahorita. Supongamos que, bueno, 1, si x pertenece a 0,1, 0 en otro caso. Y supongamos que tenemos esta cuya función sea, en este caso sería, creo que sería x sobre 3. Si x pertenece a 0,1 y 0 en otro caso. Y estas dos x y y son la covarianza de x y y. Es igual a 0, pero no significa que sean independientes. Listo, entonces, sin embargo, si son independientes, o sea, si la función de distribución de probabilidad se parte, cuando quiero mirar conjunta, se parte en multiplicar por una y multiplicar por la otra, pues se encuentran uncorrelated, no están correlacionadas. Esto es importante porque usualmente suele calcular matrices de covarianza entre variables aleatorias para mirar un primer paso para hacer una exploración acerca de cómo son los datos. Por ejemplo, aquí algo importante es que hay un paper que salió hace poco que se llama Predictive Power Score. No sé si es un paper, ¿no? Si es un paper hablado o solamente es un post que sacaron. Bueno, no estoy seguro. No sé. Pero bueno, el caso es que sirve porque el Predictive Power Score no solamente mira correlaciones lineales entre las variables, entre x y y, sino también correlaciones de otro estilo, ajustando árboles de decisión para predecir una variable en términos de la otra. Bueno, y cuando uno tiene varias variables aleatorias, x1 hasta xn, pues entonces, bueno, las mismas definiciones se cumplen, pero si se dan cuenta, lo que hacemos es ampliar la cantidad de variables que tenemos. O sea, las fórmulas son en realidad más largas, pero son iguales que antes. Y uno puede mirar una cosa de ese estilo. Uno puede empezar a preguntarse sobre probabilidad de tener la expresión de probabilidad para x1 hasta xn, teniendo en cuenta el orden, y eso se puede factorizar de esta forma, como f de x1 por, aquí empezamos a coger f de xy por la probabilidad f de xy, dado que tenemos x1 hasta xy menos 1. Pues supongamos que tenemos 3, es x1, x2, x3, sería f de x1 por f de x2 dado x1 por f de x3 dado x2 y, perdón, x1 y x2. Y cosas de ese estilo, digamos, uno puede empezar a utilizarlo en ciertos modelos. Entonces supongamos que yo digo, listo, el modelo de Bayes, que f de x3, y creo que es así, ¿no es cierto? Solo vamos a tener en cuenta una dependencia de la palabra anterior. Bueno, no creo que es. Este sería el modelo de Bayes, el modelo más sencillo para, por ejemplo, clasificar spam. Es simplemente mirar cuáles son las palabras que están en su correo. Entonces, por ejemplo, si yo supongo que las palabras salen de forma independiente, o sea, si no dependen de las palabras que vienen antes, sino que salen de forma independiente. Entonces, si yo quiero clasificar, por ejemplo, un texto entre spam y no spam,
Pues yo quiero calcular un texto entre span y no span. Entonces el abordaje más sería coger, yo quiero mirar cuál es la probabilidad de que una sucesión de palabras W1 hasta WN, en este caso sería span. O sea, si es pura basura para el correo, entonces uno empieza, lo que empieza a mirar es la probabilidad de que la palabra uno aparezca eh, en un correo que es spam, o la probabilidad de que la palabra 2 aparezca en un correo que es spam, y empieza a multiplicar todas estas probabilidades. Y de esta forma calcula la probabilidad de que sea spam, la probabilidad de que no sea spam, y así mismo puede clasificar sus correos pues, de forma sencilla. Pues no es la mejor, pero pues es la primera abordaje que uno suele utilizar. Creo que aquí... Ah, no. Aquí, por ejemplo, hay una cosa que es importante hablar acerca de los ejemplos de entrenamiento. Como uno suele utilizar, en este caso podemos hablar como cuando quieren entrenar su modelo. Una suposición que suele hacer bastante es que los datos que se encuentran en mi conjunto de entrenamiento son datos que se suelen anotar como IID, eh, independientes e idénticamente distribuidos. Eso no suele ser así, eso no suele ser verdad usualmente. Usualmente los datos que están metidos en el conjunto de entrenamiento son datos o que pueden ser redundantes o que son generados de forma tal que son independientes unos de otros. Bueno, y se puede dar mucho en el texto. Por ejemplo, si yo quiero entrenar algún, algún algoritmo que me trate de predecir o de completar frases, pues entonces, si yo cojo, supongamos, todo el corpus de las obras de Shakespeare y voto las frases, y las frases las voto de forma, digamos que las organizo eh, tal como viene en el texto, pues entonces lo que salga en una frase o en una oración va a ser muy dependiente de lo que esté en la oración anterior. Entonces ya no podemos decir que las oraciones sean eh, independientes e idénticamente distribuidas, porque van a haber una correlación entre ellas. Entonces la cantidad de frases que yo tengo que utilizar de cierta forma tiende a disminuir. No tiene que ser toda esa cantidad de frases que tengo en mi corpus, sino que puedo disminuir el tamaño, la cantidad de frases y obtener un modelo bien entrenado. Eh, bueno, eso es más una anotación como para tener en cuenta cuando sigamos trabajando en el futuro y hagamos los cálculos. Igual si yo tengo una función g que va a rn a rm, entonces puedo calcular su valor esperado de esta forma, como el valor esperado de cada entrada. Si tengo la matriz de covarianza se suele definir sobre valores, sobre vectores aleatorios, y entonces es tal que su entrada ij es igual a la covarianza de i de xi y xj. Entonces es una matriz que es definida positiva, bueno, semi definida positiva en realidad, es simétrica, eh, se escribe de esta forma, estos son sus elementos. Y bueno, y para terminar, aquí algo importante es que uno, por ejemplo, cuando hace Machine Learning, suele recurrir mucho a lo que es la distribución gaussiana, que es esta distribución de acá. Y pues que en uno de ellos sabemos cómo se ve. En uno de, bueno, no digo que sabemos, es algo que uno ve de forma muy usual. Es una campanita, una campana de Gauss. Un ataque, el pulso no es muy bueno, pero entonces la idea es que hay un valor promedio alrededor del cual está concentrada, y pues ya está calculada de forma a saber cuál es la cantidad o la masa que está encerrada entre sigma, 2 sigma, etcétera, simétrica respecto de este eje. Y pues en 2D y en 3D se ve como sombreritos, y pues ya en 3D sería como una masa, se ve difícil de ver. Pero bueno, toma esta forma. La idea es que esta sigma de acá, si se dan cuenta, este sigma, yo calculo aquí la inversa de esta matriz será la matriz de covarianza, tiene que pertenecer a las matrices simétricas que sean definidas positivas, no solamente semi-definidas positivas. Esto lo que me dice es que uno puede
que sean invertibles. En realidad, estas matrices son simétricas invertibles. Hay una cosa que suele pasar cuando uno hace ajustes de modelos gaussianos, por ejemplo, de mezclas de mezclas de gaussianas, Gaussian mixtures, y es que este sigma suele tender a una matriz que no es invertible. Entonces hay ciertos trucos que utiliza, por ejemplo, scikit-learning para hacer que las matrices sigma siempre sean invertibles, etcétera. Entonces esta función de acá depende de dos parámetros, mu, la media, y sigma, la varianza, bueno, la matriz de covarianza. Si en cuenta aquí también tengo que calcular el determinante de la matriz de covarianza y el valor medio. Este calcular el determinante es complicado, como vimos la vez pasada. Y ¿por qué uno suele utilizar este tipo de distribuciones? Por la siguiente, bueno, algo que motiva en realidad no es una razón para usar una motivación. Bueno, son dos en realidad. Las integrales y las derivadas de este tipo de distribuciones tienen una forma cerrada, closed form, muy sencilla, que suelen ser también gaussianas, lo cual hace que los cálculos con los modelos pues se puedan realizar los cálculos y pues se puedan hacer ciertos tipos de deducciones sobre los modelos que uno utiliza. Y también porque por el teorema central del límite, el teorema del límite central. Una de sus, ¿cómo se puede enunciar? Es de la siguiente forma: si yo tengo x, una xn, variables independientes idénticamente distribuidas, tal que la media de ellas son mu y la varianza de todas es la misma, sigma cuadrado. Si yo tomo el promedio de estas variables, y yo en cuenta que el promedio está n, y miro cuando n tiene infinito, o sea, cuando tiendo a tomar muchas más variables, esta una variable que yo defino acá como el promedio menos mu por raíz cuadrada de n, tiene en distribución a una normal con media cero y covarianza sigma cuadrado. Solo que me dice que yo tomo muchas muestras digamos, yo puedo repetir mi experimento siempre, lo cual es muy difícil, pero supongamos que lo puedo repetir siempre en un experimento, y en la ejecución del experimento una vez es independiente de la ejecución del experimento de la vez pasada y no tiene memoria. Entonces, lo que yo obtengo acá, al calcular el promedio de todas las variables, de todas las observaciones que yo tomé, tiende al promedio de mi variable, al promedio de mi variable aleatoria que me determina cuáles son los datos de mi experimento. Y listo, esto es todo por hoy. O sea, eso es todo lo que tenemos que revisar por probabilidad, y ya lo que se seguiría de aquí adelante sería pues continuar con el curso y, y pues hacer los cálculos y aprender NLP. Si tienen alguna duda, cualquier cosa, pues me dicen. Discusión, lo que quieran. Y creo que seguimos con Vladimir. ¿Listos? Bueno, voy a tomar entonces la palabra. A ver, voy a abrir aquí el GitLab y el Colab. A ver, les comparto aquí pantalla. ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo? Sí, Vladimir, ahí se ve todo. Ok, bueno. Entonces, la vez pasada habíamos aquí en el repositorio del GitLab, les había mostrado y había subido un notebook aquí a esta carpeta. Ustedes pueden descargar este archivo y lo pueden ya sea abrir localmente en sus computadores, o podemos utilizar también la forma de abrirlo utilizando Google Colab, como nos recomendó Santiago la vez pasada.
Entonces, lo voy a abrir con Google Colab. Antes quería decirles aquí en el repositorio del seminario, aquí arribita pueden mirar esta campanita que les va a decir un montón de opciones que tienen para seguir la actividad que tiene el repositorio. Entonces pueden utilizar pues cualquiera de estas maneras de hacerlo. Por ejemplo, si quieren estar bien pendientes de lo que pase, pueden ponerle aquí esta opción de watch que les dicen que van a recibir notificaciones para cualquier actividad del repositorio. Entonces, pues yo lo voy a poner así, ¿qué tipo de actividades, por ejemplo? Entonces, bueno, aquí Juan Guillermo subió más o menos como la gente responsable de cada uno de los temas y de las sesiones que vamos a tener, y puso ahí un calendario, creo que como objetivo. Entonces, bueno, la idea es que aquí pueden ustedes ver las ramas. Hay un merge request, que es un merge request que yo abrí para meter toda la información sobre la introducción. Entonces, si se meten aquí a la rama de intro, todavía no le he hecho merge porque todavía estamos en esta parte de introducción. Entonces, ven que el README está modificado. Después, cuando se hagan merge entre las dos ramas, pues se actualiza la información de ambos. Para los que no lo tienen todavía, pues ya está el video publicado en YouTube de la sesión anterior. Y aquí se van a ir poniendo pues entonces los recursos de todos los videos. También hay varios issues abiertos. Hay una cosa que nos acaba de poner ahorita Juan Guillermo, aquí de categorías gramaticales, y pues toda esa actividad les llegan a uno notificaciones al correo electrónico y uno puede estar pendiente pues de la actividad, ¿no? y estar ahí como activo. Bueno, entonces pasemos a la parte del Google Colab. La idea es que en este seminario utilicemos PyTorch. Entonces PyTorch es como un framework de Facebook para poder manejar y hacer operaciones sobre tensores. Y básicamente lo que hace es elevar NumPy al uso con GPUs. Porque las GPUs pues son bastante rápidas manejando y haciendo operaciones sobre matrices y en general sobre tensores. Entonces, principalmente vamos a trabajar con la librería PyTorch, que es en Python se instala con pip install torch. Entonces voy a cargar estas dos librerías que son Torch y NumPy. Por favor, para cualquiera que no esté acostumbrado, que no conozca estas librerías, cualquier pregunta que obtengan, pues por favor me la dicen de una vez o después en algún nicho, si tienen algún inconveniente. Esto pues todo lo tienen ahí arriba, como les dije, aquí está en el repositorio. Entonces, bueno, primero vamos a inicializar un tensor. Tenemos una información que son unos datos, que es una lista de listas de Python. Entonces, la primera lista en esa lista es esta, 1, 2, y la segunda lista es 3 y 4. Entonces, esto básicamente es como si fuera una matriz, y lo que queremos hacer es cargarlo utilizando Torch, y se hace de esta manera. Esta es la sintaxis, torch.tensordata. Entonces, bueno, aquí se corre esto y cuando se imprime este xdata, nos muestra que efectivamente lo que tenemos aquí es un tensor y que esta es la representación de esa matriz, 1, 2, 3 y 4. Ahora también nosotros podemos tener algún arreglo en NumPy que usualmente uno maneja arreglos en NumPy en Python. Entonces, supongamos que tenemos un arreglo de NumPy que es simplemente sacar el arreglo sobre los datos. Aquí voy a imprimir el arreglo de NumPy
y después voy a inicializar un tensor de PyTorch utilizando esta información del arreglo de NumPy. Entonces esto tiene un método que es from NumPy y nos permite inicializar eso. Entonces vemos que aquí nos imprime al principio, como se lo ordené, el arreglo de NumPy, y más abajo nos imprime de nuevo el tensor de PyTorch. Bueno, miremos una herramienta muy que se va a utilizar, yo creo que mucho durante el curso, y en general se utiliza bastante, y son tensores aleatorios. Entonces, lo que debemos hacer es, primero, tener en cuenta un shape del tensor que queramos hacer. En este caso, es un tensor de 2 dimensiones. En la primera dimensión vamos a tener un tamaño de 2 componentes, y en la otra dimensión vamos a tener un tamaño de 3 componentes. Y pues esto va a ser una matriz de 2×3 simplemente. Entonces vamos a inicializar un tensor aleatorio por medio de torch.rand. El rand nos genera valores aleatorios entre 0 y 1, si no estoy mal. Rand n, seguramente ese n al final de pronto nos genera valores distribuidos con una gaussiana centrada en 0 y con desviación estándar 1. Y hay otras rutinas también de inicializar tensores que son muy utilizadas, que se utilizan bastante, y son inicializar un tensor de unos e inicializar un tensor de ceros. Entonces aquí miremos cómo esto nos da. El random tensor, entonces es la matriz de 2×3 de valores aleatorios, y similarmente tenemos la matriz de unos y la matriz de ceros. Bueno, tenemos también algunas propiedades de los tensores. Entonces vamos a crear aquí un tensor de 3×4. Vamos a imprimir el tensor, el shape, que es la forma o el número de componentes en cada dimensión del tensor. Vamos también a imprimir el tipo de datos, el data type del tensor. Y en PyTorch los tensores también están guardados en algún aparato, ya sea del computador usual, que es en CPU, o en GPU si hay tarjeta de procesamiento de video. Entonces, bueno, este es el tensor de 3×4 aleatorio, tiene este shape, que es un objeto size, que tiene pues 3 filas y 4 columnas. El tipo de los datos es un float 32. Usualmente, pues si uno no requiere de mucha precisión, lo mejor es utilizar float 32 y no float 64 para evitar consumir memoria innecesariamente. Y adicionalmente, esto está corriendo en la nube. De hecho, creo que uno puede, yo no sé cómo se hace eso, no sé si alguien sepa y me instruya en pasarse a GPU con este Google Colab para ver si cambia la cosa. Ahí tú le haces como una serie. ¿En dónde, perdón? En runtime, Sí, darle ahí en acá. chains, exacto. Ok. Vamos a abrir un GPU. Omit code, cell output when saving. Bueno, no sé, voy a decirle ok. Aquí me está conectando. Bueno, ahí dice que ya. Vamos a ver que, pues seguramente me lo vuelve a mandar en CPU, pero después lo voy a comenzar por aquí, por donde está, acá. Seguramente me está diciendo eso, pero sí, está en CPU, pero entonces aquí me tiene esta opción de que si CUDA está disponible, lo envíe. ¿Qué pasó?
aquí, que si CUDA está disponible, que lo envíe pues a un dispositivo CUDA. Entonces vamos a ver si funciona. Como que sí, porque está demorado. Sí, entonces dice que efectivamente moví el tensor a CUDA. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer sobre el tensor? Podemos hacer slicing usual, que es el mismo de muchos lenguajes de programación. Entonces, eh, esta, esta notación significa que en la primera dimensión voy a coger todos los elementos. Entonces, la primera dimensión es la de las filas. Entonces voy a coger todas las filas, estoy considerando todas las filas, pero únicamente la columna 0, es decir, la primera columna. Entonces, como mi tensor es este de arriba, debería esta operación botarme la primera columna del tensor. Entonces, la primera columna es 0.4476, 05209 y 07784, como está allá arriba. Y entonces, similarmente, por ejemplo, podemos realizar operaciones que modifiquen el tensor. Entonces, aquí le estoy diciendo que tome la primera, es decir, la segunda fila, y que considere todas las columnas, es decir, que estamos mirando a esta fila de acá, y que les asigne el valor de 1 y que imprima el tensor. Entonces lo hacemos y efectivamente a esta fila le modifico el valor. Dado una pregunta ahí. Sí. Cuando se deja solamente en la fila 5, que dice el tensor 2.0, si uno quiere cambiarlo para que sea una columna y no una fila, se puede poner punto shape o algo así para cambiarle. Esto de acá. Sí. Ese es un, de hecho, a ver, este debe tener shape 3,0, es decir, eso no es tampoco un vector fila. ¿Por qué? Porque tendría 3,1, ¿no? Sí, claro. Yo no sé cómo, a ver, aquí más abajito seguramente, si esto es tan fácil como simplemente hacerle un reshape, no sé. Si le digo 3,1, ¿será que funciona? A ver. Sí, entonces, por ejemplo, aquí lo volví, tiene 3 filas y una columna, o también lo puedo hacer 1 y 3. Y ahora si es una fila, es un tensor, pues es una fila, un vector fila. Listo, gracias. Bueno, listo. Bueno, ahora también podemos hacer un montón de operaciones interesantes. Por ejemplo, podemos concatenar tensores. Entonces, este tensor lo voy a repetir 3 veces y lo voy a concatenar en la dimensión 1. La dimensión 0 son las filas, la dimensión 1 son las columnas. Entonces, esto nos da, es como si estuviéramos pegando varios de estos horizontalmente. Es precisamente lo que obtenemos acá. Bueno, podemos también hacer la famosa multiplicación, pero no de matriz, sino es multiplicación elemento por elemento. Entonces eso se hace con el método .mul o simplemente con este asterisco de multiplicación que uno usualmente utiliza. Entonces ese asterisco lo que hace es multiplicar, pero elemento por elemento. Entonces veamos eso. Sí, 0.44 por 0.44 nos da esto, etc. Pero también es importante tener o poder realizar la multiplicación matricial.
Para eso está el método matmul, que también se encuentra pues, en NumPy, por ejemplo, o en otras librerías. Entonces estamos multiplicando el tensor por su transpuesta, porque evidentemente este tensor no se puede multiplicar matricialmente por el mismo, tiene que multiplicarse por la transpuesta para que, el índice interno de la multiplicación sea el mismo. Entonces, así se saca la transpuesta, es muy sencillo. Y hacerlo de forma, con este operador binario, alfa, perdón, ¿cómo se llama? Arroba, at. Se hace tensor arroba tensor.t. Entonces eso genera la multiplicación matricial. Bueno, también hay operaciones que se hacen in place, que significa que yo que no estoy explícitamente reasignando el valor de un tensor, sino que, por ejemplo, aquí como se muestra, se añade 5 al tensor. A cada elemento del tensor se añade el número 5, pero esto se hace in place porque pues aquí no se le está haciendo una asignación a la variable tensor de forma directa. Entonces, modifica efectivamente el tensor. Aquí está antes de la suma y aquí está después de la suma. Bueno, en cuanto a la interacción con NumPy, bueno, pero esto más o menos ya estaba cubierto aquí en el from NumPy, pero uno también puede enviar un tensor a un arreglo de NumPy. Entonces, por ejemplo, lo hacemos aquí arriba. Este vector de unos lo pasamos a esto de acá, en NumPy. Y pues lo mismo podemos hacer, como ya lo habíamos hecho antes, pasar de un arreglo de NumPy a un tensor de Torch. ¿Hasta allá hay alguna pregunta? Bueno, utilicemos los últimos 15 minutos entonces para esta cuestión. Esto es como una introducción muy rápida a lo que son, a lo que es programación orientada a objetos. Entonces, de nuevo, si alguien no es familiar con esto, pues revísenlo de todas maneras después más detalladamente porque usualmente en Python se utiliza bastante esto. Entonces, bueno, la idea es que uno tenga clases de objetos, que uno pueda tener un número de clases, esa clase, digamos, como que define una plantilla. Qué pena. ¿Sí? Yo he trabajado con orientación, o sea, orientado a objetos, pero en C++, básicamente lo mismo. Sí, es el mismo concepto. Okay. Es el mismo concepto, sí. Entonces, ¿qué es lo...? Pero la sintaxis de Python siempre es mucho más amigable que la de C++. Entonces, sí, claro. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver una clase que se llama humano, y pues un humano, hagan de cuenta que simplemente es una plantilla para uno crear objetos de esa clase, y usualmente esa plantilla tiene características o atributos propios de en este caso de cada ser humano, y también tiene métodos que son funciones propias del ser humano. Entonces, no sé, por ejemplo, aquí vamos a ver algunos ejemplos, pero en la vida real, no sé, por ejemplo, un método puede ser comer, y el argumento de ese método puede ser, no sé, comerse una manzana, comer una pizza, cualquier cosa. Entonces, la idea es eso, que cada objeto está predeterminado como por una plantilla, y esa plantilla le define unos atributos y también unos métodos que son cosas que puede hacer. Entonces, ¿cómo lo vemos acá? ¿Cómo se define una clase en Python? Se define con esta sentencia de class, y aquí el nombre que uno le quiera dar a la clase que uno quiere. En este caso le puse humano. Aquí puede haber este paréntesis o no, lo voy a poner para hacerlo explícito, pero está vacío. Entonces hace un 2 puntos y comienza a crear un número de
métodos y también de atributos. Entonces hay un método que es esencial, que es el método que inicializa al objeto, inicializa las características del objeto que se le quiere dar. Y ese método se llama, y siempre se llama así, es raya raya abajo, init raya abajo, raya abajo. ¿Sí? Y todos los métodos tienen una particularidad, y es que siempre su primer argumento es self, que es básicamente como refiriéndose a sí mismo. Entonces ese self es como una representación del objeto que yo estoy creando, sino que es una representación que se utiliza dentro de la definición de la clase. Entonces tenemos este self, tenemos otro argumento de es como una función simplemente de este método, entonces nombre, y también tenemos edad. Entonces lo que viene aquí en init pues puede ser lo que uno quiera poner ahí adentro como una función normal, pero pues aquí voy a definir un par de atributos. Los atributos son estos de acá, que simplemente son como variables que deben comenzar con self, punto y el nombre de la variable. Entonces aquí el nombre de esta variable es el nombre, y esta otra variable es la edad, y son atributos de un humano. Entonces, ¿qué hago? Que el input, los argumentos que le entraron aquí a esta función de inicialización, son asignados a esas variables. Y eso que me garantiza, y estoy fijándole los atributos, el nombre y la edad, a el objeto que yo estoy creando. Veamos qué cosas le digo al humano que puede hacer. Tengo un primer método que llamo, siempre se hace con esa sintaxis, def, para definir el método. Entonces, método saludar se llama. Y como siempre, tenemos el argumento self para cada uno de los métodos. Entonces, ¿qué nos está diciendo este método? Nos está diciendo es que no está recibiendo realmente ningún argumento excepto el mismo, pero este argumento como que se pasa por defecto. Ya vamos a ver qué significa esto. Voy a definir una variable que se llama saludo, que es un string, y dice, hola, me llamo, y aquí introduzco estas notaciones para hacer formato de strings en Python. Entonces aquí estoy introduciendo el nombre que está guardado en el atributo el nombre. Entonces lo que está haciendo es que toma este self que le entró y busca punto el nombre, que es el atributo que le asigné aquí arriba. Y después lo que hace el método es imprimir el saludo. Tengo otro método que se llama método saludar bien. Entonces dice de nuevo, hola, me llamo, pone el nombre, el atributo el nombre, y tengo, y aquí pone el atributo la edad, años, e imprime este saludo. Tengo otro método que se llama alternativa a saludar bien. Entonces vean aquí lo que ocurre. Aquí este self es el objeto del cual yo estoy hablando, es el objeto que estoy creando, y accedo a uno de los métodos por medio de punto método saludar. Entonces estoy llamando este método de acá, pero vean que aquí no tengo ningún argumento. O sea, es como si esta cosa que está aquí, este prefijo de self punto, pasara como si fuera el primer argumento de esa función que estoy llamando. Entonces lo que hace es llamo el método saludar y después creo un saludo que dice puntos sucesivos y tengo no sé cuántos años. Entonces es parecido a esto, sino que aquí el de arriba dice hola, me llamo no sé quién y tengo tantos años, pero aquí le añade un poquito de suspenso. Y también podemos tener pues métodos obviamente que tengan otros argumentos. Entonces aquí no solamente tenemos el argumento de self, sino tenemos otro argumento que llamo other. Entonces, que es simplemente la idea es que yo le ponga ahí otro humano para que él salude. Entonces aquí el mensaje va a ser muchísimo gusto,
other.el nombre. Entonces estoy accediendo al atributo de otro ser humano. Yo me llamo self.el nombre. Estoy accediendo al atributo de mi objeto particular. Entonces veamos cómo funciona esto. Vamos a crear, vamos a correr esto primero. Vamos a crear un humano que se llama María, pues es decir, la variable del objeto se llama María, pero también su nombre, pues en string va a ser María, y María tiene 19 años. Y José es también un humano, tiene ese nombre José, y tiene 16 años. Entonces voy a poner aquí a María a saludar. Entonces básicamente lo que hizo fue lo siguiente. Como María tiene un template, tiene una plantilla por detrás, pues tiene unos métodos que ya se definieron anteriormente, entonces estoy llamando a ese método y self.el nombre para María está accediendo a esto de acá, a este string, por medio de la asignación que ocurrió aquí arriba. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora vamos a poner a que María salude bien. Entonces, hola, me llamo María y me llamo María y tengo 19 años. Ahora va a saludar bien. Entonces, la alternativa a saludar bien era que llama el método saludar, que lo llama acá arriba, y después ejecuta el resto del método. Entonces, bueno, ahora tengo José.método saludar bien y también María mostrar interés en José. Entonces, cuando yo hago esto, vean que este método de acá, mostrar interés, pues recibe estos dos argumentos, pero pues les decía yo, este primer sentencia actúa como el primer argumento y realmente sería el segundo argumento, que es José, que es otro humano. Entonces, como ese otro es un humano, pues puede acceder a el atributo, el nombre de ese otro humano. Y esto es lo que llama aquí. Bueno. Vladimir, justamente cuando defines en el método mostrar interés el order, ahí ese order queda como volando, ¿cierto? No necesariamente ese order quedó explícito de que deba ser un objeto de la clase. Sí, yo puedo asegurarme que lo sea. Es decir, hasta esa quinta línea, hasta donde está esa def mostrar interés, ese order puede ser cualquier otra cosa, ¿cierto? Sí, entonces, por ejemplo, hagamos algo acá. Código. Vamos a poner, por ejemplo, aquí en Juan. Pero es que Juan dice un error de atributo. El objeto tipo string, que es este Juan, no tiene atributo el nombre. Porque esto no tiene, entonces yo puedo asegurar que este sea un humano. Entonces aquí puedo poner algo así como hacer, yo no sé si esto funciona así, is instance other humano, no sé si esto funciona. Vamos a ver. Entonces si yo corro esto, ¿qué pasó? Lo puse donde no era. No mostraría. O no lo corrí bien. Es que bueno, tengo que volverlos a definir. Ahora sí. Entonces dice, ya el error no es de atributos, sino es assertion error. Y me dice que falló acá, precisamente porque other no es un humano. ¿Sí? O sea, estoy asegurando que tiene que ser un humano. Para que funcione. ¿Sí? Bueno, quedan 3 minutos, voy a hablar sobre esto y en la siguiente, antes del preprocesamiento, sigo con redes neuronales, pero es pequeñito lo que quiero hablar de redes neuronales. Entonces, veamos esto. Clase humano, chévere, pero dentro de los paréntesis ahora voy a poner humano. ¿Esto qué va a hacer? Esto lo que va a hacer es que yo básicamente voy a crear una nueva clase, pero esa nueva clase va a heredar la plantilla
de humano. Es decir, voy a heredar todo lo que tenía el humano y sobre esa plantilla voy a seguir construyendo una plantilla. Entonces, en particular, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a tener un método de inicialización que ahora le voy a meter nombre, edad y una frase de esa persona, de ese humano chévere. Entonces, esta cosa, bueno, esto hay que hacerlo siempre. Entonces, este súper lo que nos va a hacer es lo siguiente. Va a tomar el objeto self, el mismo, y va a mirar cuál es la clase, algo así como que super, yo no sé cómo se dice, supersede, supongo, no sé, que está por arriba de la clase humano chévere. En este caso, está humano arriba de humano chévere. Entonces lo que voy a hacer es como promover el objeto de acá de humano chévere, lo voy a promover a la clase humano. Y cuando hago eso, tengo que inicializar mi objeto como un humano. Entonces voy a llamar el método punto iniciar y le voy a poner el nombre y la edad del ser humano. ¿Por qué? Pues porque acá lo tengo de esa manera. ¿Sí? O sea, Vladimir, ahí es donde realmente estás haciendo que hereden las propiedades del objeto de arriba. Exactamente, sí. Pero entonces debe estar definido acá. ¿Sí? O sea, sí, aquí es donde le estoy diciendo que lo herede, que estoy inicializándolo a él también como un objeto humano. Pero también le voy a poner otros atributos. Entonces aquí le pongo un atributo que es mi frase. Y ahora pongo un nuevo método que es saludar y decir frase. Entonces lo que va a hacer es que va a saludar bien. Este método está definido en humano y como heredó toda esa plantilla de humano, pues este objeto va a tener ese método y pues va a imprimir y mi frase es y bota la frase, que es el atributo. Entonces, nuestro espectacular humano chévere es Paulo Coelho. La edad es 1.000.000 y su frase es esta. Entonces, va primero a llamarla el método alternativo a saludar bien, que está definido en humano, pero pues que como él es un humano chévere, él heredó ese método de la clase humana. Entonces va a correr esto y después va a utilizar el método que definimos aquí dentro de esta clase. Entonces, cuando hacemos eso, hace el saludo alternativo. Entonces, hola, me llamo Pablo Coelho, tengo 1.000.000 de años, y ahora saluda y dice la frase. Hola, me llamo Pablo Coelho, tengo 1.000.000 de años, y mi frase es, el café con leche es como el café, pero con leche. ¿Listo? Entonces, esa parte de heredar los métodos de otra clase madre, por decirlo así, es bastante utilizado en PyTorch y ya la próxima vez vamos a ver un poco de cómo esto permite definir en general de forma muy flexible modelos, en particular estas redes neuronales. ¿Listo? Listo. Entonces voy a parar aquí de grabar. ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Hay algún límite para hacer esa concatenación de objetos para heredar? Yo creo que no. Yo creo que no.